Le damos gracias a Dios este domingo 15 de junio en que hemos de compartir la palabra de Dios. Seguimos intensamente hablando de el misterio del Padre, así voy a terminar este mensaje hoy. Y el título es igual que el de la vez pasada, Jesús revela al Padre con toda su gloria, parte 2, y vamos a abrir las escrituras en Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Voy a leer hasta el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es el Padre el que nos da el verdadero pan del cielo. Es el que da vida al mundo. Yo sé que muchos dicen esto es asignado a Jesucristo. Otra vez no tenemos conflicto nosotros porque hemos hablado del Dios uno, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estas atribuciones o estas operaciones y funciones de parte del Padre se realizan indudablemente de parte del Hijo. Vamos a leer Juan 3:13 y dice la Escritura: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es Dios, el Padre, el que hizo descender del cielo a su Hijo y lo declaró su Hijo unigénito, y vino para dar vida al hombre y restaurar la gloria que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Por eso es que Jesús, como el Hijo del Hombre, dice ahora ahí en la parte final, está en el cielo. Fíjese cómo se habla primero del evento de la resurrección de Cristo, los 40 días que apareció y su ascensión al cielo. Porque dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, no pueden subir a alguien si alguien no ha descendido primero, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre. Pero ahora, ¿dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. Entonces, realmente este versículo 13 del capítulo 3 nos habla de todo el envío del Padre y dónde estaba el Hijo y por qué subió y por qué bajó y dónde está ahora y cuál es su posición. Es decir, este es un versículo que podríamos sacar un estudio muy grande, hablando de la posición del Hijo, de la obra del Padre en el Hijo, y de que Él, indudablemente, estaba en esa condición y forma de Dios, pero vino a ser el Hijo del Hombre, como hace rato dijimos, con el propósito de restaurar la gloria que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Es por eso que estamos hablando de esa obra del Padre, y aunque ahorita este versículo que voy a usar es usado para evangelizar, pensemos en otras cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es el pensar en este momento? El inmenso amor del Padre, de Dios el Padre, de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que el mundo tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque estamos hablando de que aunque Jesucristo es el pan que descendió del cielo, el que da vida al mundo es el Padre, quien dio al pan, que es Jesucristo, fue el Padre, es el que da vida al mundo, y esta vida es para que sea una vida eterna. Voy muy rápido porque estoy hablando de todos estos versículos. Regresamos a Juan 6:37 y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, en el dar del Padre al Hijo del Hombre no hay restricciones. El Señor lo da ampliamente. Todo se ha cumplido en ese dar del Padre. Todo se cumple actualmente y todo se cumplirá, como en el Mesías Salvador, que vemos que no hará acepción de personas.
su misión es salvar a todos los hombres. Yo sé que usted todo esto lo sabe, pero lo que ahora estamos dando es un enfoque de que en toda esta obra salvadora de Jesucristo ha tenido que ver el Padre interviniendo en el Mesías, en Cristo, como el Hijo del Hombre, y trayendo para el Hijo del Hombre una misión muy hermosa, que es salvar este mundo y dar vida eterna. Es por eso que el Señor nos está dando esa bendición. Vamos ahora al 6:37 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora vamos a ver que el Padre dio al Hijo del Hombre esa gran bendición, y el Hijo está cumpliendo algo que nada va a quitar, nada va a echar fuera de lo que el Padre. Ya lo habíamos leído, pero solo quiero yo confirmar esa parte final. Nada de lo que ha sido entregado por el Padre al Hijo lo echa fuera, todo lo recibe. Esto es algo que vamos a estar confirmando más adelante en el aspecto del deseo del Padre. ¿Y cuál ha sido el deseo del Padre? Restaurar totalmente su relación con el hombre y restaurar la posición del hombre que tenía en el huerto del Edén, y aún hacerla superior al llevarnos a habitar, como vimos este jueves, en comunión con Él eternamente en los cielos. Definitivamente esto confirmaría lo que este jueves enseñó, que Dios tiene el vivo deseo de tener una comunión intensa e íntima con el hombre. Esto lo vamos a estar confirmando, y vemos nosotros que de esta manera todo lo que Dios le ha dado al Hijo, a Jesucristo, Él no lo va a echar fuera. ¿Qué es lo que quiero decirle? Y lo voy a seguir confirmando. Nos da una seguridad. ¿Alguno conoció a Jesucristo realmente y se alejó? ¿Alguno aceptó a Jesucristo y el Señor no le va a echar fuera? Nosotros podemos echarlo fuera porque no nos agrade, pero Dios no le va a echar fuera. Pero ¿cómo no le va a echar fuera? Va a tratar con él, porque quiere cumplir lo que el Padre ha dado, de que a lo que a él le dio, todo lo que le entregó, no se va a perder. Sabemos que hay mucha gente, a mí me ha tocado, que hemos llevado a Jesucristo. No sabemos si fue de la boca para afuera, pero si no fue de la boca para afuera, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si no fue de corazón, pero se alejó, no sabemos, por otras múltiples razones, Jesucristo nunca le va a echar fuera. Él lo va a volver a recibir si Él regresa. Y el Padre se va a encargar, ya más adelante veremos, de que no se pierda. Bueno, vamos ahora al 6:39. Estamos exprimiendo todo este capítulo de Juan, y dice ahí: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre en el envío de Jesucristo es cuidar y guardar todo lo que le diere al Padre. Fíjese nada más, ¿quién nos cuida y quién nos guarda? Jesucristo. ¿Por qué nos guarda? Porque eso le ha pedido el Padre. Me cuidas y me guardas a este que se acaba de convertir. ¿No está ahora? No sé. ¿Cómo nos va a cuidar y nos va a guardar? Eso se lo dejamos a Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer para que no haya ninguna alma que se pierda? Todo lo que el Padre le diere y no pierda nada. Y mire lo que dice ahí: y no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto nos lleva a algo que va a suceder, un gran milagro en muchas vidas, porque a veces en mi corazón sí ha habido tristeza y hemos pensado, y tales hermanos, y tales hermanas, y tales parientes, y tales, pero si el Padre ya le dio esas almas al Hijo, el Hijo las va a cuidar y las va a guardar, y va a hacer algo muy tremendo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a cambiar las mentes y los corazones?
¿Cómo va a ser la obra interior? Eso es con ayuda del Espíritu, no lo sabemos. Pero el Señor le ha dicho, te los dejo para que los cuides, los guardes, y no quiero que se pierda. El Padre le ha dicho, ninguno. Y Jesús ha dicho, sí, yo voy a cumplir esa voluntad tuya, Padre, y algo voy a hacer, algo yo voy a hacer. Los voy a resucitar en el día postrero. Esto es algo muy hermoso. Ahora, esto no va a quedar en la simpatía del hombre. Esto va a quedar en la relación que el hombre tenga con Dios a través de Jesucristo. No va a quedar en la simpatía, porque entonces va a decir, pues entonces, pues mi tío era muy bueno, mi abuelo era muy bueno, pero no sé si va a resucitar en el día postrero. Eso se va a encargar. Nosotros no tenemos que cuidar y guardar a nadie, ni decir, lo recomiendo, Señor. Quien se va a encargar de eso, porque era la voluntad del Padre dada, es Jesucristo. Él se va a encargar de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso nos da una cierta seguridad. Esta palabra que yo estudié ahora un poquito más profundamente, a mí me dio gozo, porque a veces he dicho, Señor, desde el avivamiento de los 70 conozco tanta gente que aceptó a Jesucristo, tantos que aceptaron ahí en la Merced, en lugares terribles como La Violeta, tantos que aceptaron en Garibaldi, tantos, Señor. ¿Y dónde están? ¿Dónde están, Señor? ¿Se van a perder? Si ellos lo hicieron de corazón, Dios va a hacer algo. Y Jesucristo va a hacer algo, porque Él se va a acabar de cuidar y guardar y de resucitarlos en el día postrero. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. No sé, unas positivas y otras negativas. Qué bueno que en eso ya no estaremos en la carne ni en las emociones de esta tierra, para que podamos soportar todo ello. Vamos a avanzar un poquito, porque si no me entretengo más de la cuenta en cada versículo. Juan 6:44, ahora vamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vamos a ver aquí, aunque habla al final de que va a tener el mismo resultado, que va a resucitar en el día postrero. ¿Cuál es algo, la condición? ¿Cuál es la situación que vemos aquí? Dice que el que viene a Jesucristo es traído por el Padre, es obra del Padre. Nosotros sabemos que aquí tendríamos que conectar otros versículos, porque nosotros sabemos, si nos vamos a Juan 16, que quien convence de pecado al mundo para que crean en Jesús es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la obra de Dios. Otra vez, no se confunda. Dios es uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sí, entonces es obra que nosotros estamos viendo, pero ¿quién lo trae? El Padre. Algunos dirán es el Espíritu. Si nosotros nos vamos avanzando, y ahora nos vamos a las cartas, a 1 Corintios 12, ¿qué vemos ahí? Que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo, esto es de las doctrinas equivocadas de los bautismos, que las malusa la iglesia cristiana. Y muchos dicen, el bautismo del Espíritu Santo es cuando hablas en lenguas. No, el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo ha convencido a alguien, el Padre ha traído a alguien y ha recibido a Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo lo inmerse, lo bautiza, lo inmerse, lo hace parte del cuerpo de Cristo. Distinga usted correctamente, de acuerdo literalmente a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que nos ha metido en la iglesia verdadera, en el cuerpo de Cristo. Yo soy parte de ello porque el Espíritu Santo un día me sumergió, me hizo inmerso en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, no voy a explicar aquí, ¿verdad? Pero hay mucha equivocación con respecto al bautismo de agua, con el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es claro. ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Sí? ¿Y cómo bautiza al que cree? Con el Espíritu Santo. Es al revés, entonces completándose la deidad. ¿Sí? En el bautismo de agua, ¿quién bautiza? La iglesia.
¿A quién bautiza? Al que cree, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? Que eso viene a dar un testimonio en la iglesia o gente que está viendo como parte de la iglesia que alguien ya se hizo discípulo de Cristo. Bueno, si hay más necesidad de explicarle al rato de eso, con todo gusto. Pero hay graves equivocaciones al respecto de ello. Estamos ahí y nos extendimos en Juan 6:44 diciendo que el traer del Padre hace que la gente pueda recibir a Jesucristo. Otra vez Dios es glorificado, es la obra del Dios uno. En este caso está hablando del Padre en esa cara, en esa función. Bien, vamos a dejar ahí el 6:44 y vamos a confirmar que esto es así. Y en Efesios 2:8, sí, se nos habla de algo. Vamos a leerlo con cuidado. Vamos allá, que confirma aquí Juan 6:44. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Muy conocido de ustedes y de mí. Dice ahí, ya voy llegando, dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don ¿qué? ¿A quién se refiere al Padre? Es la gracia que nos salva por medio de la fe en quién, en Cristo. Es un regalo de Dios, es un regalo del Padre. ¿Qué nos regaló el Padre? Al Mesías, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Mesías Salvador, a Jesús Cristo, eso quiere decir, o Salvador Mesías, Cristo Jesús, Mesías Salvador, eso es todo. ¿Cuántas cosas vamos en forma sencilla entendiendo? Bueno, la salvación es pues un don, un regalo de Dios, y el privilegio y el poder es de Jesucristo al resucitar al que ha creído en el día postrero. Entonces eso es lo que habla Juan 6:44. El Padre lo trajo al Hijo, el Hijo se encarga de cuidar, guardarlo, dice, yo lo voy a resucitar en el día postrero. También se nos queda algo bien claro. Nadie va a resucitar en el día postrero si no es alguien que ha tenido una relación con Dios, con el Padre, a través del Hijo. Vamos a cambiar. Si no es que haya recibido y creído en Jesucristo, nadie va a resucitar en el día postrero en la primera resurrección. En la segunda resurrección, ya lo vimos la vez pasado, sí van a oír la voz, pero es una resurrección para condenación. Pero la resurrección que está hablando aquí Jesucristo es la resurrección para vida, porque el tema es vida eterna aquí y es para vida, y se está refiriendo a la primera resurrección. Nadie va a ser parte de la primera resurrección si no ha permitido la obra del Padre hecha a través de la entrega de este regalo de Dios que es dado en Jesucristo. Es Jesucristo, la voz de Jesucristo, la que nos va a levantar en aquel día. Nadie que no tenga esa comunión se va a levantar. No va a valer influencia, no va a haber que hayan sido sepultados en una gran catedral o en el Vaticano, si no tiene una relación con Jesucristo y el Padre lo ha traído, no va a resucitar en el día postrero. En la resurrección del día postrero es una exclusividad que tiene Jesucristo de operar en el que ha creído en él. Bien, muy bien, nada más un amén, qué bueno, hubo uno. Vamos a regresar a Juan 6:45. Vea cuánto hay ahí en el capítulo 6. No voy a poder salir mucho de él. Y dice ahí, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¡Qué bárbaro! Otra vez Jesucristo hablando de una obra tremenda. Y serán todos enseñados por Dios. Es la voz del Padre usando a los profetas. Por lo tanto, todo aquel que oyó al Padre y fue enseñado por él y aprendió por él, naturalmente viene a Cristo Jesús. Entonces, nosotros compartimos la Escritura, pero la Escritura está dada en la voz de Dios,
en la voz del Padre, de tal manera que si Él nos enseña y nosotros aprendemos, por eso hoy hemos podido aceptar a Jesucristo y venir a Cristo Jesús. Es pues la enseñanza de Dios el Padre la que hace en los corazones. Es indudable que muchos dirán, pues quien da testimonio en esta tierra es el Espíritu. Pues sí, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, otra vez el Dios uno, para que usted ni yo nos perdamos y pensemos en una trilogía y pensemos que es una persona y otra persona la que está enseñando. Es el Dios uno el que nos enseña, pero es función y operación del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo lo alabo por ello. Y naturalmente vamos a venir a Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver vamos a comprobar esto en Isaías 54:13. Deje un separador ahí en Juan 6, vamos a regresar ahí y vamos ahora a Isaías 54:13. Qué interesante, me ha costado, a veces cuesta trabajo una enseñanza por la escasez que hay de un tema en que Dios lo tiene más en secreto. Pero a veces hay dificultad en una enseñanza cuando tenemos tantas cosas que enseñó Jesucristo acerca del Padre. Yo a veces digo, Señor, ¿ahora qué enseño? Tantas cosas que tú has enseñado. Vamos ahí al 54:13 y dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, es el Padre, por Dios, y se multiplicará la paz de tus hijos. Oiga esto, hermano, oiga esto que le voy a decir. Esto como verdad paralela se extiende a nosotros y a nuestra descendencia. Pero en el contexto, esta es una bendición para Israel. Oiga lo que le estoy diciendo, esta es una bendición de Israel. Sabemos que esta semana estalló la guerra de Israel contra Irán y de Irán contra Israel. Algunos dirán, pero ¿por qué Israel atacó a Irán? Yo le voy a dar una versión muy personal. Le llamamos a la gente que nos mortifica cuchillito de palo, ¿sí? Y entonces, ¿qué Irán lo que estaba haciendo? De vez en cuando te mando un misil, pero no más cuchillito de palo, o sea, te molesto tantito. Pero te voy a molestar a través de Turquía, por el Hezbolá. Te voy a molestar a través de Yemen. Te voy a molestar con el ISIS, te voy a molestar con Hamas. ¿Quién cree que da el financiamiento y las armas para todo y las estrategias para todos esos enemigos que son como 7 de Israel, incluyendo Irán? Es Irán. Entonces ya como que Israel dijo, ya, ¿sabes qué? Aquí el asunto es, estás molestando, estás ahí promoviendo el terrorismo y todo, pues ahora voy a quitarte los elementos para que no me estés molestando. Yo sé que a nadie le gustan las guerras. Está escrito en Mateo 24 que vendrán guerras, rumores de guerras y se levantará nación contra nación. Se está cumpliendo ello. Pero, amado hermano, muchos se molestan porque dicen, es que Israel inició la guerra. No, no la inició Israel, la inició Irán. Porque estuvo en forma indirecta financiando y molestando. Yo sé que algunos dirán, yo no estoy de acuerdo con su opinión. A mí no me interesa que estés de acuerdo con mi opinión, pero yo sí sé una cosa, que las naciones se van a voltear en contra de Israel y que finalmente quien va a levantarse para defender lo que ha sido una promesa, como ya vimos, para Abraham y para Isaac y para Jacob, se va a cumplir. Y quien va a defender a Israel directamente va a ser el Señor. Va a llegar el momento en que así sea. Por ahora, así es. Pero aquí hay una voz de esperanza. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. El Señor va a hacer algo y el Padre va a estar enseñando para que aprenda el Israel desobediente y rebelde e incrédulo. Y dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. La paz va a venir a ellos y justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser enseñados ellos también. ¿Para qué? El Padre los va a llevar
a conocer al Mesías que no han aceptado, al Mesías Salvador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Amén. Bueno, te dejo esa palabra muy preciosa y es una palabra profética de certidumbre, de bendición y que traerá la restauración espiritual, moral y de la nación de Israel a través de la enseñanza del Padre. Vamos, 1 Corintios 2:10, y uno dice, bueno, ¿y cómo relacionan todo esto? Pues póngase a estudiar la Escritura igual que yo y verá que es fácil relacionarlo. Y dice el 2:10, otra vez, y le aumentamos ahí, de 1 Corintios 2. Pero Dios, póngale entre paréntesis, Padre, nos la reveló a nosotros, ¿vea por quién? Por el Espíritu, otra vez el Dios uno, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el que hace la obra de revelación? Porque muchos pensamos que el único que revela es el Espíritu Santo. Y pensamos también cuando leímos Hebreos 1 y 2, que ahora ya el Señor no ha hablado por los profetas, sino que habla directamente por el Hijo. Decimos, bueno, entonces la revelación es del Espíritu y del Hijo. Sí, es del Hijo, pero también es del Padre. Cambiemos al Dios uno, la revelación viene por el Padre, viene por el Hijo y viene por el Espíritu Santo. Se acabó. Es un solo Dios. Amén. Es Dios Padre el que nos revelará a nosotros por su Espíritu. Muy bien, queda confirmado. Regresamos ahora a Juan 6:46. Vean nada más ahí en Juan, cuánto habló el Padre. Algunos le ponen ahí en las Biblias mensaje sobre el pan de vida. Sí, el tema es pan de vida, pero para mí es mayor, es el tema lo que me ha hecho pan de vida. Es el tema el que me ha puesto su voluntad. Es el tema el Padre el que me ha traído para que yo lo que salve no lo pierda. Es el tema para que lo guarde y lo cuide. Todas son órdenes del Padre. Es el tema que me ha dicho, tú los vas a resucitar en el día postrero. El tema para mí del capítulo 6 de Juan es más acerca del Padre que del pan de vida. No menosprecio el pan de vida, pero ¿quién dio el pan de vida? Fue el Padre. Amén. Muy bien. Vamos al 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a obtener? El unigénito del Padre, ¿sí?, que vino de Dios, ya lo vimos, que Él descendió del cielo. Este Jesucristo es el que ha visto al Padre. Es el único que lo ha visto. No hay más. Es el único que lo ha visto. ¿Sí? De tal manera que el Señor le ha dado ese privilegio. Porque es el único, ya dijimos la vez pasada, que si algún hombre lo hubiera visto, pues no estaría vivo a nivel de tener vida como hombre, es decir, carne, sino que tendría que ser llevado a la presencia del Señor vía la muerte física, vía la muerte corporal. Pero el Señor sí lo ha visto. ¿Cómo lo ha visto? Pues porque Él estaba en condición y en forma de Dios, en condición de Dios, y Él es el unigénito y Él es el que lo ha visto. Sí, bendito sea. Seguimos avanzando. 6:57 de Juan. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¡Wow! ¡Qué cosas! El Padre viviente es el que envió al Hijo de Dios, el cual vive por el Padre. Y Él dice, el que me come, entonces el que me come también vivirá por mí. Aquí está viendo un empatamiento entre lo que es el Padre y el Hijo, ¿sí? De tal manera que está hablando que el Padre viviente, esta expresión del Padre está dada ¿cuándo? Desde el Génesis, cuando fue salvado aquel hijo de Abraham, que había sido mandado fuera. ¿Qué vio esta mujer Agar? Ella habla que fue el Padre viviente
el Dios viviente, Jehová, el Dios viviente. En ese tiempo en el Génesis no había revelación de Jehová, era Dios el Todopoderoso o era el Dios Altísimo, no había más, aunque muchos dicen, pero ahí está Jehová. Sí, porque quien escribió el Génesis por revelación fue Moisés, y a Moisés ya se le había revelado que también dentro del nombre de Dios está Jehová, el autoexistente. Bueno, eso ya lo vimos varias veces, y si usted no ha escuchado, pues vea el primer mensaje sobre el Padre y ahí usted escuchar acerca de ello. Pero esta expresión no es nada más aquí, esta expresión viene desde el Génesis, cuando fue el Dios viviente el que salvó a esta mujer de estar en el desierto y no tener agua para beber, y de esta manera también salvó a Ismael. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora volvemos a leer, como me vio el Padre viviente, está diciendo algo. Este es el Padre que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién vive por los siglos de los siglos también? Pues Jesucristo. ¿Sí? Y yo vivo por el Padre. Ahora él está diciendo, en el sentido como el Hijo del Hombre, yo vivo por el Padre. De tal manera que esto es obra del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces está diciendo, yo también soy el Dios viviente, porque el que come de mí también vivirá por mí. Entonces aquí encontramos otra vez ese enojo que tuvieron los fariseos y los escribas y los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los judíos, de decir, tú te haces Dios, te igualas a Dios, de tal manera que así es, porque él está diciendo, si él es el Padre viviente, yo soy el Mesías, el Cristo viviente, yo soy el Salvador viviente, yo soy el Hijo del Hombre viviente, yo soy el Hijo de Dios viviente, el que me come. Ahora, vamos a ver, porque algunos dicen, caray, entonces el Señor Jesucristo acepta el canibalismo. No, vamos a ver el 6:65 ahí abajo para aclarar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. O sea, nadie fue dado, no es dado si no es dado por el Padre, es un regalo del Padre. Subámosle un poquito al 6:63 para que entendamos eso de que el que come de mí vivirá para siempre, vivirá eternamente. El Espíritu es el que da vida. Ahora ya estamos hablando del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros tomamos la mesa del Señor hace un momento, y muchas cosas, como hace rato la revelación que hubo, no estamos hablando de cosas materiales ni físicas. Estamos hablando de cosas que son espirituales y son vidas. Son literalmente espirituales, son literalmente vida eterna, pero no son como hablan algunos, un milagro de transustanciación. Hace rato yo le di una copa de vino. Hace una semana tomamos fruto de la vid, tomamos vino, pero no significa que haya sido una transustanciación, que se haya convertido en la sangre de Cristo, para nada. Son literalmente unas palabras que son espíritu y son vida. Pero es como vimos aquí, en el 6:65, es obra y operación del Padre el que viene y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Es obra y operación del Padre. Volvemos a confirmar. Dirá, está repitiendo usted algo que ya nos había dicho en versículos anteriores. Yo no estoy repitiéndolo. Quien lo repite es Jesucristo. ¿Por qué Dios nos repite algo? Es una de las cosas que me costó trabajo, porque muchos versículos más adelante repiten lo mismo. Yo hago la voluntad del Padre, yo hablo lo del Padre, yo recibo del Padre, yo todo viene del Padre y todo, y como dicen, bueno, me está repitiendo lo mismo. Yo no lo repito, es Jesucristo quien lo repite, es el Espíritu que lo repite. ¿Y por qué lo repite?
¿Por qué fue repetida la ley en Deuteronomio? ¿Por qué no la repite? ¿A quién se le olvida? ¿A Dios? ¿A quién se le olvida? A uno. ¿Y por qué no la tienen que repetir? Cuando éramos pequeños, ¿cuántas veces nuestros papás nos dijeron, no toques, no brinques, no saltes, no te salgas, no hagas esto? ¿Y qué hicimos? Lo que no debiéramos hacer, eso hicimos. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. La traemos desde el huerto del Edén. Dios manda y se repiten muchas cosas y dice, es el mismo tema, nos está dando usted la misma estrategia, nos está dando usted la misma palabra. ¿Será porque eres muy obediente? ¿Ya lo entendimos? Porque muchas veces dicen, ¿por qué está el hermano otra vez? Yo no soy, es la palabra del Señor, por causa de que somos rebeldes, desobedientes. También como escuchamos en los mensajes de Escuela de Crecimiento Espiritual, ¿oímos atentamente la voz de Dios? No, nos falta oír atentamente la voz de Dios. El Shema dice, oye atentamente y oye inteligentemente, guarda y pon por obra. Nada más que fácil. Eso hacemos cada vez que oímos la palabra del Señor. Esto que oíste, ya lo oíste atentamente, ya lo guardaste, ya lo pones por obra, ya está en esa seguridad. Bien, entonces vamos bien. Vamos a adelantar un poquito y ver Juan 8, 15 y 16 que confirma ese tipo de temas. Dice ahí, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, el Señor está diciendo, yo tengo una comunión, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, cuando estuve en esta tierra, y dice, yo no juzgo y condeno a nadie, pero como el Dios uno, su juicio es verdadero. La relación del Hijo del Hombre, del Verbo encarnado con el Padre, que es Espíritu, le daba una comunión y comunicación perfecta para su misión en esta tierra. Parece que nos pusiéramos de acuerdo en la enseñanza que Dios dio a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual esta semana. Pero no es que estemos de acuerdo, porque yo no sabía cuál era lo que Dios había puesto en la boca de mi hermano Eliud. Pero ¿sabe qué? Es lo mismo. Y ahora nos está diciendo estos versículos, y vamos a ver más, ¿sí? De tal manera que está hablando que la relación que tenía Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre en esta tierra, nos estaba dejando un ejemplo tremendo, un ejemplo de plena comunión y comunicación perfecta para esta misión en la tierra. Es indudable que aquí también nos está hablando de que el Señor no juzga. El Hijo del Hombre no viene a juzgar, pero vamos a ver que en su condición de Dios sí juzga. Pero Él dice, yo no estoy solo. Esto es muy importante. Y a mí me gustaría que usted, juntamente conmigo, estuviera repitiendo eso, ¿verdad? Donde dice ahí, dice en el 15, en el 16, 8, 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Me gusta esta expresión porque a veces yo las volteo, porque no soy yo solo. Me gustaría que repitiéramos, porque no soy yo solo. Entonces se está hablando que estamos en comunión y en comunicación ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. ¿Y qué es lo que Dios ha querido desde el huerto del Edén? Eso. ¿Y qué Dios va a terminar haciendo? Lo que se nos enseñó este jueves. Quiera o no quiera, el hombre
que llegue a conocer a Dios y que sea resucitado en el día postrero, va a tener algo que no va a dejar de celebrarse. Y se nos habló de la fiesta de los tabernáculos, y el tabernáculo es comunión y comunicación continua con Dios, y eso es lo que Dios ha querido. ¿Y cómo va a terminar esta historia en el cielo? Dice que el Señor va a ser tabernáculo para con los hombres. En lo que Dios está diciendo, nunca más mi hijo dejó ejemplo en esta tierra, se va a perder la comunión y la comunicación conmigo. Esto va a ser algo eterno. Qué triste para aquellos que no están entendiendo el mensaje de la silla vacía y de la araña que viene a la casa del rey. Porque, ¿sabe qué? Algunos dirán, qué aburrido, tantas horas que predica el hermano, tantos mensajes que hay allí en las redes sociales, más de 800, tantas horas que predica y enseña el hermano Eliud. Pues prepárate, porque en el cielo no va a haber de otra. Y ahí no es que vengas a congregarte el domingo al culto. Ahí es eternamente vas a tener que estar oyendo lo que Dios comunica, y eternamente va a estar en comunión con Dios. No hay otra. Eternamente le vamos a estar dando reconocimiento a Dios, le vamos a estar produciendo gozo, y no hay otra. Eso va a ser eterno. ¿Qué debiéramos de hacer en esta tierra como Jesucristo hizo? Pues prepárate. Prepárate. A veces les decimos toda la semana tenemos que estar en comunión con Dios, y no lo estamos haciendo. Seguimos Juan 8, 17 y 18. Ya me cambié de capítulo, ya hay más ahí, pero ahora vamos a seguir. Dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Vamos a ver. El testimonio del unigénito del Padre es el mismo testimonio del Padre. Por lo tanto, es verdadero. Sabemos que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y sabemos que tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Sabemos que las Escrituras dan testimonio del Señor, ya vimos todo eso. Pero ahora estamos viendo algo. Aquí está diciendo que si dos hombres dan testimonio, es verdadero. El testimonio de Jesús, el Hijo del Hombre, y el testimonio del Padre es el mismo, y el testimonio del Espíritu es el mismo. Entonces, el testimonio de Dios, el testimonio del Padre y del Hijo, ¿es verdadero? Sí. Y si el testimonio de Dios es verdadero, ¿por qué no hacemos caso? Si es verdadero. Hay mucha gente que le decimos, prepárate para el día de tu muerte, porque está establecido a los hombres que mueren una vez, y después de eso, el juicio. Y sabe a veces que hay gente que me ha contestado, ¿y si eso no es verdadero? El testimonio de Dios es verdadero, y si es verdadero, va a suceder. Hay muchas cosas que, conforme a la palabra profética de Mateo 24 y Lucas 21 y de Marcos capítulo 14, no se han cumplido. Pero si analizamos todas las que ya se han cumplido, llegamos a una conclusión, que el testimonio de Dios y de Jesucristo es verdadero. Entonces, si la mayoría de lo que está escrito aquí ya se ha cumplido, es verdadero, lo que falta que se cumpla, ¿será verdadero? Claro que sí. Eso es un razonamiento que solo requiere de un poco de docilidad lógica y de decir, si ya tantos detalles, fíjese, le voy a decir, acerca de lo dicho por los profetas, hay más de 300 palabras proféticas con respecto a la venida de Jesucristo a esta tierra. Todas se cumplieron.
Pero hay más de 600 versículos que se tienen que cumplir, muchos de ellos para la venida de Cristo por segunda vez. Se van a cumplir. Se van a cumplir. Hay algunos que dicen en forma muy incrédula hace muchos años, cuando dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Cuando el avivamiento de los 70, muchos decían, ¿cómo va a ser que todo ojo le verá? ¿Y el que está en la Patagonia le verá? ¿Y el que está en África le verá? ¿Y el que está en China le verá? El Señor dijo, todo ojo le verá. Algunos dicen dos cosas: o Dios va a hacer algo grande, o Dios ha permitido que hoy tú puedas tener una videollamada que era en los años 60 era una locura. Decían, ¿cómo va a haber una videollamada? ¿Cómo voy a poder hablar con alguien que está en China? Pues sí puedes hablar ahora con alguien que está en China. Y yo le voy a decir que yo lo hice porque mi hijo estuvo en China y a veces ponía una videollamada y hablábamos chino con la China. ¿Cómo ve? Porque así le digo a mi nuera, la China. Entonces, ¿cómo ve? Y eso no se creía, todo ojo le verá. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, todo ojo le verá. Pero ¿cómo le verá? ¿Nos cuesta trabajo creer eso? Ya no. Ya no nos cuesta trabajo. Porque tenemos lo que llaman la nube y el internet y cuántas cosas. Yo no entiendo de mucha tecnología, pero veo. Si Daniel dijo, la ciencia se aumentará antes de que Cristo venga, ¿y cómo se ha aumentado la ciencia? ¿Cuándo el hombre iba a llegar a la luna? Yo ahora ya hay hasta empresas particulares que tienen, si tienes un dinerito, haces tu ahorro y quieres darte un viajecito por el espacio, pues junta tus dolaritos y date tu viajecito. ¿Eso sería posible hace 40 años? No. En el año de 1969 fue maravilloso que el hombre llegara ¿a qué? A la luna. Pero ya llegó. Bueno, ya no voy a hablar de cosas que usted ya sabe. Muy bien. Entonces estamos aquí. ¿Dónde andamos? En el 8. El 18. Ahora vamos al 19. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieras, también a mi padre conocerías. ¿Qué está diciendo? Algo muy, muy precioso. Si conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Y si no conoces al Hijo de Dios, a Jesús, no conoces al Padre. Porque son uno. Ahorita lo vamos a ver. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Otra vez no está solo, está en comunión. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí varias cosas. El que lo envió está con él. Hay una continua presencia. Nosotros, si estamos en Jesús, estamos en el Padre, estamos con él. Donde dos o tres están reunidos, el Señor está en medio. Si damos lugar a su Espíritu, la presencia del Señor está aquí y está el Padre. Entonces, otra vez, no estamos solos, estamos en comunión, pero hay algo muy importante. Si estamos en comunión y en comunicación con el Padre y con el Hijo, hay que hacer siempre lo que le agrada. Decimos, entonces, ya salí del culto, ya salí de la iglesia, bueno, ya dejé el estudio, ahora sí puedo pecar a gusto. Ahora sí puedo hacer lo que a mí me parece. Ahora sí puedo hablar como quiero hablar. Me estaban una hermana diciendo, ay, tal sierva de Dios, la hemos oído y habla más groserías que palabra del Señor. Allá nosotros le dijimos, no tenemos nada que juzgar, cada quien sabe. Si se dice sierva de Dios y tiene esa conducta, allá sabe. Pero ¿qué diríamos aquí? ¿Qué diríamos aquí? ¿Esto le agrada al Padre y a Jesús? No.
¿Que es un pecado perdonable? ¿Sí? ¿Que no nos toca a nosotros juzgar a nadie por su hablar? No. ¿Pero le agrada al Padre? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Algo que aprendimos este jueves. La comunión con el Padre no acaba en el culto. La comunión con el Padre no acaba cuando hiciste tu oración matutina, si es que oras. La comunión con el Padre no acaba porque te dormiste en el nombre de Jesús. La comunión con el Padre, ahora ya me voy al trabajo, aquí Padre no te metas. Ya me voy al tráfico, aquí no te metas porque está el tráfico muy pesado y tengo que usar un lenguaje para corregir a algunos que abusan. ¿Se acaba la comunión con el Padre? ¿No está el Padre ahí? ¿No está Jesús? ¿No está el Espíritu Santo? Híjole, qué fuerte, ¿verdad? La comunión con el Padre no termina nunca. Si tú ya conociste al Padre y el Padre no te ha dejado solo y conociste al Padre por Jesucristo y porque el Espíritu del Padre está contigo, no acaba la comunión, permanece donde quiera que estés. No cambia porque tú cambies de lugar. Fuerte, ¿sí? ¿De dónde andamos? 8:29, ¿verdad? Sí, vamos a seguir aquí adelante. Entonces, la comunión de Jesús con el Padre, vamos a hablar, era íntima, cercana, de compañía plena, en obediencia, de total agrado al Padre Dios. Ahora, 8:42, eso es como un resumen. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora dice aquí, si nuestro Padre es Dios, amamos a Jesucristo por su obra salvadora y redentora como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. ¿Todos aman a Jesucristo? Hay gente que oye de Cristo, pero no todos aman a Cristo. Aquí sí, pero no todos. Si usted y yo hablamos muy abiertamente de Jesucristo, como le ha sucedido a algunos pastores en las redes sociales, nos quitan el mensaje. ¿Qué nos están diciendo? Ustedes aman a Jesús y aman al Padre, pero los que controlamos las redes sociales no. ¿Cuánta gente le hablamos ya directamente de que conocer al Padre y conocer a Jesucristo no es una religión, es una relación? ¿Y qué hacen? No dicen no. A mí me han dicho, yo amo a la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, entonces no amas al Padre. Yo amo a Judas Tadeo, entonces no amas al Padre. Yo amo el deporte, entonces no amas al Padre. Yo amo el conocimiento, la ciencia, entonces no amas al Padre. Si amas a Jesús, amas al Padre. No te cuesta trabajo, porque están totalmente relacionados. No sé, con esto usted también puede probar muchas cosas, porque usted le habla a alguien de Jesús y parece que le está hablando de la cosa más mala. Le está hablando a usted de que el Padre envió a Jesucristo y parece que usted está hablando como si estuviera teniendo una llaga y usted dijera: acércate aquí, te voy a echar chile de árbol y limón. Fíjese qué versículo aquí, este es un versículo terrible. El Señor Jesús dijo: yo no juzgo, pero la palabra que he hablado juzgará. Y si alguien no ama a Jesús, no ama al Padre. Y muchos dicen: no, yo sí amo a Dios. Mentiroso, no es cierto, porque no amas a Jesús. Muy, muy fuerte palabra. Vamos adelante, vamos a dejar, ahora vamos hasta 8:49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Lo que yo decía, eso, ¿verdad? A veces estamos hablando del Señor Jesucristo en forma muy abierta, en forma muy pública, y dice: no, usted me está hablando del diablo. ¿Jesús tiene demonio? ¿Jesús es el diablo? No.
Fíjese nada más aquí que dice, ¿verdad? Jesús honra al Padre, nosotros debemos honrar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Bendito sea. Dejamos ahí. 8:54, si no, no voy a acabar. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Eso es lo que el Señor dijo. Y nosotros glorificamos al Hijo. Entonces, estamos siendo parte de la obra del Padre. El Padre glorifica al Hijo. Al que no le parece que Jesús es el Salvador y el Redentor, le decimos, es que yo no puedo aceptar a Jesús como el Salvador, el Redentor, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Yo tengo la religión de mis padres. Entonces no ama al Padre. ¿Sí? Y no glorifica al Hijo, pero el Padre lo glorifica. O sea, el Señor dice, si no lo conocen a Él como mi Hijo, yo lo glorifico y lo reconozco. Es mi Hijo. Bueno, vamos a seguir y comprobando estas cosas muy fuertes que están aquí. Vamos a Juan 16, 13 al 15. No ha cambiado todavía. Vamos, bueno, ya ni sé cuándo voy a cambiar de capítulo. Dice aquí, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora vamos a ver, Él dice, el Padre glorifica al Hijo. Ahora vamos a ver, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Para aquellos que hablan que no hay un Dios uno, aquí se nos está hablando del Espíritu de verdad, se nos está hablando que el Espíritu glorifica al Hijo, al Verbo, y se nos está hablando que al glorificar el Espíritu, habla de lo que es suyo. Pero entonces, ¿qué es del Hijo? Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces ahí está el Espíritu, está el Hijo y está el Padre. Bien, vamos a seguir para aquellos que dicen, no acabo de entender lo que usted dice. Ahora vamos a ver Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vamos a ver. La vez pasada vimos que el Señor Jesucristo dijo, yo no recibo gloria de hombres. No necesito que me reconozca ningún gobierno, ni ningún presidente que sea muy notable, ni ningún científico, ni ningún historiador, ni ningún filósofo, no necesito. Gloria de hombres no recibo. Aquí vemos algo muy precioso. Dios mismo en sí mismo se da gloria. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Padre. Entonces no necesitamos en sí mismo, la gloria de Dios es eterna. No necesita que nadie la reconozca. ¿Qué es la gloria? Es el peso, es la importancia, es el brillo. No quieren reconocer que yo, el Dios uno, soy lo más importante, soy lo más pesado, soy lo más precioso, soy lo más brillante. No lo reconozcan, sigo siendo Dios. Fuerte, muy bien. El Padre le dijo a Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo glorificó el Hijo del Hombre? ¿Cómo glorificó el Hijo de Dios al Padre? Aquí lo dice. Acabé la obra que me diste que hiciese.
¿Qué dijo Jesús en la cruz? Para glorificar al Padre. Muchos no le ponen que es un acto de glorificación. Consumado es, Señor, lo que me dijiste que hiciera, lo que era tu voluntad, la misión que me entregaste, el envío que me diste, lo cumplí. Te estoy glorificando. Eso también nos enseña algo muy importante. A veces no necesitamos palabras. Aquí Jesucristo está diciendo, te puedo glorificar con mis palabras, con mi voz, con mi lengua. ¿Es bueno eso? Sí. Pero el Señor dice que Jesús nos está enseñando que no es necesario a veces, o solamente no es el único medio para glorificar a Dios a través de nuestra voz. Es a través de cumplir la misión que Dios nos ha dado en esta tierra, el envío que Dios nos ha dado, que podamos decir, Señor, acabé la obra, ya me tengo que ir a tu presencia, pero acabé la obra. ¿Cuántos de nosotros hoy tendríamos que decirle al Señor, permíteme glorificar, terminando la obra por la cual me enviaste a esta tierra? Algunos dirán, ¿y cuál es esa obra? No me la pregunte a mí, pregúntesela al Señor. Pero usted está puesto en esta tierra por Dios. Y usted está puesto para que acabe la obra que Dios le dijo que acabara. Yo estoy tratando, si no entiendo toda la obra que Dios me ha dado, gran parte la entiendo. Y estoy tratando de terminarla y de acabarla. Y de decirle, inclusive a veces le he dicho al Señor, yo sé que en unas cosas he fallado, pero ¿sabes qué, Señor? Dame oportunidad para que al fin acabe la obra por la cual tú me has enviado. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Misión. Algunos dicen, los cristianos no somos todos misioneros, en el sentido de salir a predicar el evangelio a lugares donde no se ha predicado, sí, pero en el sentido de cumplir la voluntad de Dios y acabar la obra que nos encargó el envío y terminar con la voluntad del Señor como Él la ha diseñado para ti, para mí, sí, todos somos misioneros. ¿Le quedó claro? Entonces, ¿cómo va a glorificar a Dios? Obedeciendo a Dios en lo que le ha dicho, haz la obra. Por eso todo lo que haga, hágalo perfecto. Por eso cumpla con el Señor en manera perfecta. Lo que Dios le demanda. Si Dios le demanda tiempo, si Dios le demanda dinero, si Dios le demanda recursos, si Dios le demanda vida, cumpla. Vale la pena. Amén. Ahora vámonos hasta... Dice, así es como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, Cristo Jesús, glorificó al Padre en esta tierra, misión determinada, envío determinado, obra consumada. Ese es el resumen. Juan 10, regresamos a Juan 10, 17 al 18. Y dice ahí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es parte del envío del Señor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese, lo eleva a un mandamiento. El Padre ama al Hijo del Hombre. ¿Por qué lo ama? Porque obedeció su mandamiento para hacer su voluntad y cumplir el propósito del Padre, en el caso del Señor, de salvar al mundo. Ahora, en paralelismo, el Padre me ama como hijo de Dios, como a través de Jesucristo. Obedezco los mandamientos del Señor, hago su voluntad, cumplo los propósitos del Padre. Entonces el Padre me ama. Yo le amo y Él me ama. Juan 10, 28 al 30. ¿Está aprendiendo todo lo que Jesús habló? Mira qué bárbaro. Y no tomé más que algunos versículos. Dice ahí,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí le va. Las ovejas que siguen al Señor Jesús, ¿usted sigue al Señor Jesús? En la mañana yo le estaba diciendo al Señor, ay Señor, me declaro tu oveja, aunque soy un poquito dificilón, pero soy tu oveja. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se declaran ovejas del Señor? Yo me declaro oveja del Señor. Estaba platicando con mi esposa y digo, no, yo sí, soy oveja del Señor. ¿Sí? Esto no tiene que ver con funciones y posiciones diferentes. Esto tiene que ver en la relación que tenemos con Dios, con el Padre, con el Hijo. Ahorita le voy a decir por qué. Las ovejas que siguen a Jesús, nadie las puede arrebatar de su mano. Y eso me da una gran seguridad. Porque el Señor busca la extraviada y busca la descarriada. Si yo me ando descarriando, ¿quién me va a buscar? Jesús no dice que no nos van a arrebatar de su mano. Si yo me extravío por un momento, ahí va. Dice, otra vez le vuelvo a repetir aquí, es una preciosa enseñanza. Las ovejas que siguen a Jesús, nadie las arrebata de su mano. Pero agrega, y tampoco de la mano del Padre. Entonces, si yo soy oveja de Jesús, Él me va a cuidar y guardar y nadie la va a arrebatar de la mano. Pero también el Padre dice, como esto lo aprobó como oveja mi hijo, tampoco la van a arrebatar de mi mano. Entonces, vamos a elevar esto. Si tengo a Jesucristo, soy cristiano, nadie me va a arrebatar de la mano de Jesús. Pero entonces también se levanta el poderoso gigante y el Dios todopoderoso, el Altísimo, dice, pues tampoco de la mía. ¿Cuántos alaban? ¿Qué seguridad de salvación tengo? Pero hay que ser oveja que sigue al Señor, no cabrito de la izquierda. ¿Cuántos se gozaron en esto? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es mayor que todo. Además, Jesús y el Padre son uno. Una misma naturaleza, una misma esencia, una misma atribución, unas mismas obras, las mismas operaciones. Vamos a leer dos pasajes, donde Jesús dice que el Padre y Él son uno, para aclarar eso en individual. Juan 14, 10 y 11. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Vea nomás la comunión y la comunicación y la relación y la conexión y agréguele lo que quiera. ¿Y no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pregunta Jesús. Las palabras que yo os hablo, eso ya lo vimos, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, otra vez, tabernáculo, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. Qué bárbaro, qué unidad. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto ya lo vimos. ¿Tenemos duda de que Jesús y el Padre son uno? De ninguna manera, y está confirmado aquí. Bien confirmado. Regresamos para seguir viendo todo lo que habló del Padre. Juan 10, 36 al 38. Al que el Padre santificó, esto habla de apartamientos, que también nos aparte a nosotros el Padre, y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy, o sea, yo y el Padre somos uno. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el
Padre. ¡Qué bárbaro! A veces digo, qué profundidad. ¡Qué profundidad de parte de Dios, confirmando ya cosas que hemos visto! Hay gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay gente que no cree que Jesús es Dios. Los mal llamados testigos de Jehová dicen que es el Hijo perfecto del hombre, pero no es Dios. ¿Qué no han leído esto? Yo y el Padre uno somos, el Padre está en mí y yo en él. Lo que yo hablo, hablo porque el Padre lo ha puesto. Las obras que yo hago son las obras del Padre. Si no me crees en mí, pues creer por las obras. Ni así. Pues ¿dónde están estas personas? ¿Qué clase de escritura leen? ¿Qué clase de Biblia tienen? ¿No han leído aquí? No han leído. Y si han leído, no han entendido. Usted nunca haga eso, porque hay gente que me ha dicho, no, me gustaron mucho los estudios engañadores y mentirosos que dan ahí en el lugar que ellos se reúnen, se llama el lugar del reino o algo así. No, tenga cuidado. Bueno, no cambie de la palabra. No es lo que yo opino, no cambie de la palabra lo que la palabra nos dice. Ahora vámonos a seguir. Lo que Jesús, como el Hijo de Dios, sabía del Padre. Esto está muy interesante. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios sabía del Padre? Y esto lo testifica el Espíritu. Vamos a Juan 13:3. Mire. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué sabía Jesús del Padre? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. 1. Que había salido de Dios, ahorita lo vamos a probar ese segundo. Y a Dios iba. 3 cosas que sabía Jesús. ¿Cuándo se escribió Juan 13? Juan 13 se escribió en la última noche que Jesús estaba celebrando y estableciendo la Pascua de Cristo en la mesa y la comunión del Señor. Y estaba hablando cosas muy profundas. El Espíritu ahora nos dice esas 3 cosas. Se lo voy a decir. ¿Qué sabía Jesús del Padre? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Sí o no? Todas. ¿Y qué es todas? ¿Le faltaba algo? ¿Es una palabra inclusiva? Bien. Luego dice que había salido de Dios. Regresamos un poquito y rápido. 8:42 de Juan. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Eso ya lo vimos. Por eso le digo que se repiten los temas. Porque yo de Dios, ¿de dónde ha salido el Hijo del Hombre? De Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Tremendo. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Salió de Dios el Hijo del Hombre? ¿De Él vino? Sí. ¿Qué manera de probar con la palabra de Dios? Y luego dice, a Dios iba. Vamos ahora a probarlo. A Dios iba, eso es lo que sabía Jesús. 17:11. Y ya no estoy en el mundo, estaba hablando espiritualmente, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. O sea, en cuanto a la carne, en cuanto al Hijo del Hombre, yo voy a ti. Padre Santo, mire cómo le dice, Padre Santo, a los que me has dado. Primero le había encargado al Hijo del Hombre, guárdalos y cuídalos. Ahora le dice el Padre, le dice al Padre el Hijo del Hombre, ya no voy a estar aquí. ¿Ahora qué? Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros. ¿Nos hacemos uno con Dios? ¡Qué barbaridad! Que había salido de Dios, a Dios iba. Juan 20:17. Y dice ahí, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, hablando como el Hijo del Hombre. Lucas 24:51. Vamos a irnos un evangelio anterior. Y dice ahí, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Se cumplió esto? Hubo 500 testigos. Una aseveración, promesa para el que cree en Jesús y su palabra, y la seguridad del derecho de audiencia de pedir y ser oído por el Padre. Ahora vamos a ver esta idea. Juan 14:12 y 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Le vuelvo a leer la idea. Una aseveración, promesa para el que cree en Jesús y su palabra. Y la seguridad del derecho de audiencia de pedir y ser oído por el Padre. ¿Cuál es la seguridad? Que dice que aún obras mayores que Jesús haremos. ¡Wow! ¡Qué fe! Porque Él va al Padre. Pero también el derecho de audiencia. Vamos a ser oídos en el nombre de Jesús por el Padre. Es el Padre el que dejó y envió al Espíritu Santo, al Consolador, en lugar de Cristo Jesús. Oiga esta frase. A nadie más, cualquiera otro, que se diga en lugar de Jesucristo, es un usurpador y un mentiroso. Ahí le va para todos los que creen en el Vicarius Deus. Él, el Espíritu Santo, es en lugar de Cristo, es en lugar de Dios, es Dios. La unidad de Dios es confirmada. Juan 14:16 y 26. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y le dije el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie se ha puesto en lugar del Espíritu. Nadie. En lugar de Jesucristo está el Espíritu. Y es promesa del Padre, y el Padre lo puso en el nombre de Jesús. Por muy encumbrado que sea, es que tiene muchos seguidores, no importa, está fuera de la palabra. El que diga que está en lugar de Dios es un usurpador y es un mentiroso. ¿Va conmigo? ¿O ya no le gustó esta parte arriesgada? Aseguremos el amor del Padre y la comunión con Él, guardando sus mandamientos y guardando la palabra de verdad enseñada por Cristo Jesús. Esto es para confirmar lo que ya veníamos diciendo hace rato. Juan 14:21 al 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Si amas a Jesús, eres amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El deseo de que Dios quiere ser tabernáculo con nosotros. Oiga el mensaje de este jueves, hermano.
una enramada, algo entretejido por Dios, que va a ser eterno. Él quiere morada. Nosotros tendremos una comunión plena con el Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otra función del Padre. Vamos a ver otra función del Padre. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese nada más. Él es el labrador. Entonces nosotros somos campo era del Señor. Él es el labrador. Jesús es la vid. Nosotros nada más somos rama, porque ni siquiera el fruto es nuestro, ni nosotros somos por sí mismo algo. Hasta las ramas, el pámpano, son de Él. Tú eres de Él. El fruto es de Él. El labrador es el Padre y el Hijo es la vid. No eres. ¿Qué nos llega a decir? Sin mí, no eres nada. Aunque seas muy famoso, muy encumbrado, muy inteligente, sin mí, el hombre no es nada. Dejamos ahí. Terminamos. ¿Se acuerda que empezamos en esta serie de mensajes? Colosenses 2:2, lo voy a volver a leer. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Cómo se van a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y es lo que hemos estado haciendo. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Algo se habla del Espíritu Santo. Pero ¿qué hemos estado hablando ahora en Juan? Del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y hemos crecido en ese conocimiento, sí. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nos han sido revelados en gran parte en el Evangelio escrito por Juan Apóstol. Tenemos más, pero le cambiaremos de nombre al mensaje para que no se diga más. Leamos Juan, con esto terminamos, 16, 25 al 33. Ahí voy. Y dice ahí, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. La doctrina y el misterio del Padre no ha sido escudriñada, pero el Señor ya no nos las está hablando por alegorías. Ahora nos las habla directamente y claramente. Yo creo que tú y yo hemos recibido una gran claridad y vamos a seguir recibiendo. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, confirmando lo que hemos visto. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas porque todo le había entregado el Padre. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y yo te pregunto, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Esto se cumplió ya. Mas no estoy solo. Otra vez el Señor dice, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Solo un momento en la cruz. Solo un momento en la cruz. Jesús se sintió solo. Solo un momento. ¿Cuál fue ese momento? Cuando cargó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Y le dijo al Padre,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fue solo un momento que tenía un propósito, cargar el pecado del mundo. Tú y yo no tenemos excusa. No tenemos que tener esa misión ni cargar con eso. No debes sentirte solo. El Padre está contigo. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. ¿Qué más quieres? Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, ahora sí vea el contexto, para que en mí tengáis paz. Esto deshace totalmente a aquellos que dicen, y no quiero voltear a ver a nadie, pues yo vivo solo, o yo vivo en mi casa pero nadie me habla. Tengo esposa pero no me habla. Tengo esposo pero no viene. Tengo hijos pero no me visitan. Estoy viejo y ya nadie me quiere. No me volteé a ver a nadie. Va a decir, ya me la echó. Porque a veces a mí me han expresado, me siento muy solo, me siento muy sola. El Padre está contigo. No estás solo. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Ten paz, ten paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Vivimos en un mundo muy justo? Se me murió el ser que más quería y me abandonó, estoy solo. Es una aflicción que se nos muera un ser querido, claro. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hoy piensas en lo que el mundo celebra, el Día del Padre, pues glorifica al Padre y dile, tengo un Padre eterno, tengo un Padre suficiente, tengo un Padre que me puede dar todo, tengo un Padre que me saca de broncas, que me saca de aflicciones, tengo un Padre que me dio a su Hijo para que alcanzara la salvación y la resurrección, tengo un Padre que no me ha dejado huérfano, me ha mandado al Consolador, tengo un Padre a todo Padre. Denle un aplauso al Señor. Ese es lo que tendríamos que celebrar. Amén. Amén.